Para realizar las actividades correspondientes van a necesitar del tema del Simple Present. El Simple Present es el tiempo presente de los verbos. Quiere decir que vamos a usar en inglés los verbos tal y como se escribe de forma definitiva. Pensando en español, los verbos en forma definitiva o presente son aquellos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, estudiar. En inglés, estudiar se escribe study. Entonces vamos a utilizar el verbo así como nosotros lo conocemos, que a comparación del present continuo, donde el verbo se le agrega ing, acá no se le agrega ninguna letra ni se le omite, a excepción del caso cuando trabajamos pronombres y sustantivos en tercera persona, pero que esto lo vamos a tratar un poco más adelante. Muy bien. Entonces, para el Simple Present lo vamos a trabajar en tres formas. Primero, en la Positive Form, que es la forma positiva del Simple Present. La estructura de las oraciones del Positive Form es la siguiente. Primero va el subject, que es el sujeto, verb in base form, que es el verbo en forma base o verbo en forma infinitiva, y por último el complement, que es el predicado. A example, un ejemplo: you run on the mornings. Tú corres en las mañanas. Quiere decir que el verbo está en forma infinitiva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando trabajamos con pronombres y sustantivos en tercera persona? Recordemos que los pronombres y sustantivos en tercera persona son he, she e it. Estos son los pronouns, y aparte los sustantivos, que puede ser cualquier nombre de algún lugar, de algún animal o de alguna persona. Entonces, para esto se necesitan tres reglas principales. Tenemos aquí otro ejemplo, que sería she study literature. Ella estudia literatura. A simple vista diremos que está bien. ¿Por qué? Porque tiene subject, tiene el verbo en forma infinitiva y tiene un complement. Pero cuando nosotros trabajamos en tercera persona, le tenemos que agregar S al final de los verbos, o en este caso ES o IES. Ahorita vamos a ver las tres reglas para saber qué es lo que se le debe agregar a los verbos solamente cuando se trabaja en tercera persona. Entonces tenemos acá las tres reglas del presente simple en tercera persona. Esta es la regla general, que ya les dije que todo verbo que termine en consonante solamente se le va a agregar una S, a es. Esta otra regla dice que los verbos que terminen en es, o, es, ch, x, or, and sida, se les va a agregar la E
y la S. Entonces no solamente va a ser la S. Tenemos acá, por ejemplo, el presente simple de go, que ya con la E y la S es goes. Wash, en presente simple en tercera persona, watches. Fix, en presente simple tercera persona, fix. Recordemos que la pronunciación de la E va a ser un poco omitida. Le tenemos que dar más realce cuando pronunciemos este tipo de verbos con ES a la letra S. La tercera regla dice que los verbos que terminen en I, pero que antes tengan una consonante, se les va a agregar IES. Quiere decir que se les va a quitar la I final del verbo y se les va a colocar IES. Por ejemplo, study, que termina en Y, se le va a quitar esa Y y tenemos IES. Quiere decir que en la oración anterior todavía está en error desde el inicio, que se le había omitido la S, luego que le pusimos una S y ahora que le vamos a aplicar la regla de la I, E y S. Ahora, si el verbo termina en Y, pero que antes de la Y hay una vocal, solamente se le va a agregar una S, no se le va a colocar IES. Entonces nos tenemos que dar cuenta que todos los verbos terminados en Y no se les va a agregar IES o solamente la S. Tenemos que ver que la letra sea una consonante para agregarle IES o una vocal para agregarle solo la S. Por ejemplo, tenemos aquí stay en tercera persona, solo le agregamos la S, stays. Tenemos enjoy, ya en tercera persona, enjoys. Lo mismo pasa con plays. Ahora bien, ya teniendo de nuevo esta oración, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que aplicarle las reglas adecuadas. Ahora sí, she, esto, no le puedo colocar solo study, no le puedo colocar solo la S, no le puedo colocar esto, 10 tampoco, sino como antes de la Y hay una consonante, entonces debo de quitar esta Y y colocar IES. Studies literature, que en español quiere decir ella estudia literatura. Ahora pasamos a la negative form, la forma negativa del presente simple. Para esto vamos a necesitar de dos auxiliares: el don't, que sirve para los pronombres I